Son las regiones ultraperiféricas, 9 regiones que pertenecen a Francia, España y Portugal y son una parte fundamental de la Unión Europea, con grandes valores como ejes comerciales por su situación geográfica, potentes producciones vegetales y una climatología de carácter tropical. Sin embargo, su lejanía del continente les genera problemas específicos, sobre todo de transporte y logística, a los que la Comisión Europea responde con diferentes líneas de ayuda. En el caso de las Canarias, el sector agroalimentario cuenta con el POSEI, un programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias por las que el archipiélago recibe 303 millones que reparte entre 15.000 perceptores. Los retos particularmente, yo creo, de Canarias como región ultraperiférica es lo que constituye la propia filosofía del POSEI, es decir, los problemas de lejanía y, entre comillas, aislamiento. Por tanto, es necesario dar un apoyo financiero suplementario para facilitar todo lo que se refiere a las comunicaciones. La Unión Europea apoya a las regiones ultraperiféricas en el desarrollo de la innovación, la economía circular y el crecimiento azul, de forma que tengan oportunidades de desarrollo y una mejora de la calidad de vida. Pero en el delicado mapa de equilibrios comerciales sobrevuelan las incertidumbres del Brexit para sus sectores agroalimentarios, incluido el canario. La problemática creada por el Brexit, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es particularmente significativa porque afecta, en este caso sobre todo, a tomate y pepino y el mercado británico, que es el 50% de todas las exportaciones que lleva a cabo Canarias. El comercio con la Unión Europea y las exportaciones extracomunitarias preocupan a los productores. En el caso de Aldea de San Nicolás, al oeste de la isla de Gran Canaria, el 80% de sus 7.000 habitantes tiene relación laboral directa o indirecta con la cooperativa de la zona, Coagrisán, que tienen el tomate canario en cultivo hidropónico con polinizadores naturales y bajo malla, el principal producto de la zona. ¿Que dónde lo enviamos? Generalmente al Reino Unido y a Holanda, llegando hasta los países, desde Holanda hasta los países escandinavos, que son los principales clientes que nosotros tenemos en Europa. La producción actualmente que tiene la cooperativa es alrededor de 19 millones de kilos por campaña. Pero si hay un alimento que lleva el apellido de Canarias, es el plátano, cuya supervivencia está directamente relacionada con las ayudas que reciben y que son de unos 33 céntimos por kilo. Del cultivo del plátano dependen directa o indirectamente unos 15.000 empleos canarios. Es un sector con más de 120 años de historia y que está muy arraigado en la cultura social y en la sociedad de la isla. En algunas zonas rurales como esta llega a representar hasta un 30% del empleo local y esto hace que sea muy difícil también de sustituir por otro tipo de trabajo para la población local. Otros sectores productores de las islas se relacionan con las marcas de calidad, una opción de diversificación, de acceso competitivo a los mercados y de incorporación de los jóvenes. Es el caso de Francisco Javier González, que gestiona desde hace 5 años una granja con 200 ovejas canarias, 6 horas de pastoreo, ordeño y elaboración de quesos, a las que se suman una de las grandes reclamaciones del sector, la burocracia. Tenemos que contratar a una secretaria para poder llevar todos los papeles que nos exigen. Y ahora mismo el ganado, como sabes, se te va todo el día en el ganado y no tenemos tiempo para los papeles. Y que nos facilite un poco el tema de los papeles. Las Islas Canarias, como el resto de regiones ultraperiféricas, viven respaldadas por estrategias europeas que tanto les apoyan como les ayudan a explorar sus activos. Y en las islas españolas continúan con su trabajo y su objetivo de mantener la actividad agroalimentaria y abrirse aún más al mundo.